Les damos la bienvenida a nuestra siguiente conferencia a cargo del Dr. Christopher Domínguez Michael. Esta lleva por título Salvador de Madariaga, biógrafo de Cortés, liberal y novelista olvidado. El Dr. Christopher Domínguez nació en la Ciudad de México el 21 de junio de 1962. Crítico literario, ensayista, historiador de la cultura y novelista, estudió sociología en la UAM Xochimilco. Se inició en el periodismo cultural a los 18 años, publicando reseñas bibliográficas y artículos políticos en las revistas mexicanas Territorios, El Machete y Nexos, así como en el diario 1+1. Ha sido reseñista titular del semanario Proceso, integrante del Consejo de Redacción de las revistas El Buscón, La Gaceta del Fondo de Cultura Económica y Vuelta, subdirector de las revistas Casa del Tiempo y La Orquesta y consejero editorial del suplemento El Ángel del periódico Reforma. Forma parte del Consejo Editorial de Letras Libres. Ha publicado también en diarios y revistas internacionales como El País, Cuadernos Hispanoamericanos, Letra Internacional, entre otros. Fue becario del IMBA, del FONCA y de la Fundación Octavio Paz, así como del programa Gramática de la Memoria de la Rockefeller, con la Universidad Iberoamericana para la Historia Cultural y de la Fundación Guggenheim. Recibió el premio Guillermo Rousset Banda por Tiros en el Concierto y el premio Javier Villaurrutia en 2004 por Vida de Fray Servando. Es miembro del Colegio Nacional. Damos la bienvenida al Dr. Christopher Domínguez Michael. Muy buenos días. Muy buenos días. Antes que nada agradezco a todos los que hicieron posible que esté con ustedes esta mañana. El primer día me di cuenta con horror que yo estuve en 1990 en este coloquio, el cuarto coloquio. Entonces debo ser uno de los decanos involuntarios, me da mucho gusto y también, insisto, horror por el paso del tiempo hace 30 años. Quiero agradecer muy particularmente a Christian Duverger por haberme invitado. Duverger no solo es un gran erudito, sino es lo que yo entiendo por un intelectual, es decir, alguien quien desde su primer libro hasta el último, no me cabe duda, inquieta las certidumbres de sus contemporáneos y su manera de leer la historia. Entonces, ser invitado por Christian Duverger para mí es un gran honor. Bien, yo llevaba tiempo con ganas de hablar de Salvador de Madariaga, pero no había tenido la oportunidad hasta que la invitación de Christian me hizo recordar que Madariaga tenía un Cortés. En ese momento, el año pasado, en que todos tuvimos mucho tiempo para leer, lo busqué, lo leí y finalmente tuve la oportunidad que se está cumpliendo en este momento de hablar de él. Y bueno, creo que puede ser muy interesante esta biografía en el contexto de lo que todos ustedes saben con lujo de detalles. El Hernán Cortés de Madariaga apareció en 1946. Leída desde ahora la biografía, habiendo pasado ya, para no decir todas o las pocas que conozco, por la de José Luis Martínez y la del propio Christian Duverger, no es una biografía que a muchos de ustedes les parezca muy interesante. Pero las razones por las cuales no es interesante son interesantes. Leyendo la biografía, que está escrita en un español bastante raro,
un español a la vez muy castizo, pero un poco anglizado, porque Madariaga fue embajador en los Estados Unidos de la República Española, también en el Reino Unido, y fue un anglófilo. Y hay momentos en que uno piensa que se está traduciendo del inglés. Es una prosa rara. Bueno, en 1946, y esto se nota leyendo a Madariaga, que era un escritor popular, en lo cual insistiré en un momento, muy poca gente o poco público del que Madariaga podía dirigirse había leído la historia verdadera de la Nueva España. Y las cartas de relación tampoco eran tan conocidas, ni había, o al menos eso pensaba Madariaga. Entonces, gran parte de la biografía es la glosa que hace Madariaga de estas fuentes, que para nosotros y sobre todo para ustedes son conocidas hasta el mínimo detalle. Para quienes no conocemos también estos libros, es muy agradable la manera en que un gran escritor como lo fue Madariaga, también explicaré por qué creo que fue un gran escritor, privilegia ciertos detalles, omite otros, y la imagen que él da de Cortés es desde luego muy positiva, pero tiene mucho que ver con quién fue Salvador de Madariaga. Él fue un personaje muy importante en la España de la Guerra Civil, y con el fin de la Guerra Civil, él ni siquiera participa en la Guerra Civil, él se va casi de inmediato a Londres, y él regresa a España ya después de la muerte de Franco, alcanza a tomar su lugar en la Real Academia de la Lengua, que había quedado pendiente por el levantamiento de Marruecos del general Franco, pero se convierte en un personaje secundario, marginal, por la doble condición que suelen tener los autores de bestsellers. Madariaga es conocido actualmente solamente, perdón por la redundancia, por su gran novela histórica El corazón de piedra verde. Este libro siempre estuvo en casa de mi padre y formaba parte de esos libros prohibidos, porque en mi familia eran muy snobs y consideraban que todo libro que tenía demasiado éxito era sospechoso. Entonces estaba en la sección de esos libros que podrían tirarse, pero no se tiran. Entonces yo nunca lo agarré. Y cuando fui invitado a Guanajuato, pues sí decidí que hablaría de Madariaga. Increíblemente descubrí que formaba parte del inmenso saqueo que yo hice de la biblioteca de la casa de mi padre. Y estaba ahí sin haber sido nunca abierto. Entonces leí la novela sabiendo que era muy famosa, con cierta inocencia, con cierto escepticismo, y bueno, en efecto, es una novela maravillosa, y es un ejemplo de lo que en mi opinión debe ser la novela histórica. Novela histórica no es ficcionalizar, como se dice un tanto bárbaramente, un hecho histórico, y por eso hay tantas malas novelas históricas, porque cualquier persona con una educación universitaria más o menos decente y una prosa legible puede escribir una novela histórica, porque ya ha leído muchas, y sobre todo porque ha visto muchas películas históricas. Entonces, que Juanita o Pedrito escriban una novela histórica sobre Iturbide o sobre Carlos V o sobre Miguel Hidalgo, es muy fácil, casi cualquiera puede hacerlo y casi cualquiera lo hace. En cambio, la verdadera novela histórica, aquella que canonizó Lukács y otros teóricos de la literatura, no es simplemente agarrar un hecho del pasado que tiene la ventaja de que ya sabemos cómo empezó y cómo terminó,
sino manipularlo en el buen sentido de la palabra, meterle esa imaginación aristotélica de la cual se hablaba aquí ayer. Entonces, El corazón de piedra verde es una verdadera novela. Hay una ideación basada en hechos reales, en el encuentro de dos mundos, que por cierto, esa frase es de Salvador de Madariaga, aquí lo puedo demostrar, y fue atribuida en 1992 a nuestro llorado maestro Miguel León Portilla, pero no, es de Salvador de Madariaga. Bueno, pues justamente la novela El encuentro de los dos mundos es Corazón de piedra verde, que entrevera a dos familias, una azteca, otra española, y bueno, pues es un libro que recomiendo ampliamente y me siento un poco apenado de haberlo tenido arrumbado tantos años, pero el también recientemente fallecido Roberto Calazo decía que los libros son para comprarse, guardarse y que esperen 30 o 40 años para llegar a nuestras manos en el momento preciso, y así me ocurrió con Madariaga. Habiendo leído la novela, yo me imaginé que la de Hernán Cortés sabía yo que era una biografía, pero me temía yo que fuera una biografía novelada, género que a mí me parece, no reprobable, pero muy difícil de llevar a buen puerto. Yo creo que los libros deben ser o biografías o novelas. Desde luego que hay buenas biografías noveladas, pero para llegar a ellas se necesita un equilibrio muy bueno entre ambas cosas que son muy distintas. Y desde luego una cosa es la novela histórica y otra cosa es la biografía novelada. Se parecen, pero no son lo mismo. Bueno, la de Madariaga no es una biografía novelada, es una biografía comme il faut, como debe de ser, y su documentación no es demasiado ambiciosa. Hay un conocimiento detallado de la historia verdadera, de Sahagún, de todos los cronistas. Me extraña que en la bibliografía, que trae bibliografía, cosa que no era muy común en autores como Madariaga, que iban hacia un público más general, no está Prescott, está una fuente, una biografía anglosajona de Cortés, que no recuerdo su nombre, para mí desconocida, algo parecido a, bueno, y ya. Y el libro es, y aquí estoy asumiendo mi derecho a la especulación, el libro es desde luego sobre Cortés, una imagen liberal, humanista, pero inevitablemente sobre Salvador de Madariaga, porque la biografía, como la novela, siempre es también un autorretrato. Sea diferido, esté condenado a la putrefacción, como el muy famoso de Dorian Gray, es un autorretrato oblicuo. Madariaga intentó algo que nadie recuerda, que fracasó estrepitosamente, que fue detener la Guerra Civil Española mediante una intermediación internacional, basada en los contactos que tenía don Salvador de Madariaga, como le decían, sobre todo en el Reino Unido, en Londres y en París. Esto fracasó, a nadie le interesaba, y curiosamente lo que más le interesa a Madariaga de Cortés es lo de que aquí se ha hablado con mucho detalle, su carácter de un conquistador diplomático, de un estratega que va midiendo qué son los tlaxcaltecas, qué ocurre en Zempoala, toda ese, y bueno, lo que Madariaga considera, como seguramente yo también lo pienso y quizás algunos de ustedes también, como uno de los episodios más fascinantes de la historia, que es el secuestro de Moctezuma.
todo lo que tiene que ver con la inteligencia diplomática y la grandeza de estadista y el corazón de aventurero frío que tuvo Cortés es lo que maravilla a Madariaga. No le interesa mucho la cuestión militar. Me gusta porque cuando se ve que cuando no sabe pasa a citar la historia verdadera o las cartas de relación y no inventa, pues. Pero sí es un gran libro sobre Cortés como diplomático, como un gran personaje un conquistador de nuevo tipo, de manera absolutamente clara. Aquí me dirán ustedes si en 1946 era común o no decirlo. Madariaga dice de manera clara que Cortés es un personaje del Renacimiento y que de alguna manera es quien abre el mundo del Renacimiento para España. Su actitud hacia Moctezuma es benévola, lo trata de librar de las acusaciones de cobardía o de haberse prostituido con los españoles y de todas las razones que finalmente lograron que cayera de la gracia de los propios aztecas, y se adhiere totalmente a que Moctezuma fue preso de las profecías y que todos los actos de Moctezuma estaban signados por la fatalidad y el pesimismo, de que lo que estaba ocurriendo es porque los dioses así querían, por más de que las dudas de la naturaleza de Cortés como encarnación de Quetzalcóatl fueran crecientes en la corte y luego en todo el mundo mesoamericano. Es benévolo con Moctezuma, es gallardo con quienes lo sucedieron y perdieron la guerra, quienes cayeron cuando finalmente Cortés se hizo de Tenochtitlan, y es un gran, y esta es la parte que me simpatiza más, es un gran abogado del mestizaje. En tiempos como los nuestros, en que se confunde la historia con la memoria, en que se judicializa la historia confundiéndola con la memoria, ya Víctor Hugo, del que hemos hablado en este coloquio, en las agradables comidas y convites, cuando la Comuna de París derriba la columna de Vendôme, de lo cual fue acusado Gustave Courbet, Víctor Hugo, que era no favorable a la Comuna, pero sí enemigo a que aquello se convirtiera en lo que se convirtió, una carnicería. En alguno de los, no sé si es un artículo o es parte de su poema del Año Terrible, dice de manera muy clara que pues no se cambia la historia quitando y poniendo estatuas, ¿no? Pero bueno, eso es lo que piensa nuestro siglo XXI. Ya quitaron a Colón, pero también quitaron a las casas y a los franciscanos. Y este revisionismo convulso y callejero, creo que es un daño menor si se compara con el daño que se hace a la historia, una vez más, como en tantos momentos en la humanidad, puesta al servicio de las facciones políticas que tienen el poder. Entonces, un hombre como Madariaga, en que insiste que la historia es violenta, que todas las conquistas son horribles, que no debió de ser nada simpática la conquista de las Galias por Julio César. Claro, lo que pasa es que eso fue hace mucho, y quienes hemos trabajado en el mundo del encuentro entre dos mundos, o la conquista de México, como queramos llamarla, pues tenemos una gran ventaja historiográfica. Esto sucedió hace solo 500 años. Y es una cuenta corta para cualquier historiador. Y tenemos una documentación que ya quisieran tenerlo quienes estudian los orígenes de Francia
o de Inglaterra o de alguna de las viejas civilizaciones. Madariaga cree en el mestizaje, cree en que las virtudes y defectos de los españoles y los mesoamericanos eran complementarias y adelanta una tesis con la cual yo concuerdo de manera absoluta, de que México es un país que nace después de 1521. La grandeza y la miseria de este país es hija de esos 13 siglos de virreinato. Incluso, muchos de ustedes lo saben mejor que yo, la vida de las comunidades indígenas cuya autonomía e identidad con justicia se pide que se respete, a veces con excesos antidemocráticos en mi opinión, ese mundo es un mundo que se forma durante el virreinato. Y es más parecido ese mundo creado en la época del virreinato que el mundo anterior a 1519 o a 1492. Madariaga, que era un hombre, no sé si ateo, pero sí de devoción de baja intensidad, aunque siempre fue un liberal bastante respetuoso del catolicismo, aunque enemigo radical del franquismo, Madariaga entiende que y aquí en este punto no soy relativista, que la religión católica ofrecía a los indígenas del Nuevo Mundo condiciones de vida material y espiritual muy superiores o en algo superiores a las que tenían bajo el dominio sobre todo de los aztecas, y bueno, eso lo ha explicado Duverger muy bien en su libro de la conversión de los indios de la Nueva España. Entonces hay dos puntos: la insistencia de Madariaga en el mestizaje, en que la política, desde que Cortés decide establecerse secuestrando a Moctezuma y una vez derrotados los aztecas, levantar ahí la capital de la nueva nación, era una decisión totalmente meditada por Cortés, que sin darse cuenta quizás cabalmente era un conquistador de nuevo tipo y el creador de una nueva nación. Le da muchísima importancia a Madariaga al acto legal aquel en que Moctezuma es conminado o obligado a hacer una cesión jurídica de soberanía. Detalle del encuentro entre Moctezuma y Cortés que se olvida con frecuencia, pero que tiene una importancia decisiva en la independencia de hace 2 siglos. Cuando nosotros leemos al inventor del nacionalismo mexicano, que es Carlos María de Bustamante, es esa cesión la que le da autoridad para decir que en 1821 México está recuperando lo que se había interrumpido desde los aztecas, porque la actitud ante esa cesión es la que autoriza o desautoriza la continuidad que Bustamante creía que era México, o la discontinuidad en la que pensaba, por ejemplo, Lucas Alamán. Entonces Madariaga con mucho ojo le da gran importancia a ese momento. Entonces tenemos a un entusiasta militante, por así llamarlo, del mestizaje. Tenemos un hombre que no introduce variables morales o moralinas en relación a la conquista. Es alguien que viene saliendo no solo de la Guerra Civil Española, sino de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues, se nos olvida que todavía para los hombres de esa generación, que fueron nuestros padres o nuestros abuelos, la guerra, por más horrible que fuera, era parte de la vida con todas sus violencias. Entonces no hay en la visión de Madariaga de Cortés nada de moralismo, en el mal sentido de la palabra moralismo, y les voy a leer un pequeño fragmento
sobre la matanza en Cholula, según aprendí ayer, en que se pone Madariaga a debatir sobre en qué medida puede ser juzgado moralmente Cortés por aquellos hechos desde el punto de vista ético, y dice: no caigamos además en el error de atribuir a Cortés normas éticas de conducta política entonces desconocidas. Hernán Cortés no era un hombre en nuestro tiempo, o más exactamente, no era un intelectual liberal de nuestro tiempo. Yerra quien mida sus actos con normas o reacciones emanadas del alma sensitiva de los contemplativos. Cortés era, ante todo, un capitán metido de hoz y de cos en una obra maestra de acción creadora. Bueno, es un párrafo que yo compartiría, que me atrevo a decir que también compartiría un José Clemente Orozco, y coloca la conquista de México y la hazaña cortesiana en un nivel de la gran historia, y no toma partido por los vencidos, ni tampoco es para nada un autor hispanista que considera que, como lo pensaba Vasconcelos, que bueno, y ahora se repite mucho, que bueno, que aquí había solo piedras, como decía Vasconcelos, y que los españoles vinieron a traernos la libertad cristiana. No, Madariaga podría estar en este coloquio y estaría de acuerdo con la tónica general que he escuchado aquí. Pero bueno, Madariaga se identifica muchísimo con la labor diplomática de Cortés. Se identifica mucho en su independencia de poderes políticos que él consideraba que no merecían su obediencia, como la gente que estaba en Cuba, Diego de Velázquez. A Pánfilo de Narváez lo desprecia al grado de perdonarle la vida. Y la parte más débil de la biografía de Madariaga es naturalmente lo posterior a la caída de Tenochtitlan, porque ahí sí la documentación que nosotros tenemos, los documentos cortesianos y todo el trabajo que se hizo en la segunda mitad del siglo XX, Madariaga no lo tenía. Entonces la crónica de los últimos años de la vida de Cortés es bastante pobre, le faltan elementos y está centrado en lo que ayer vimos en los poemas, canciones que se nos mostraron, en la ingratitud de Carlos V, en la falta de miras de Carlos V en reconocer lo que le había dado Cortés, y en una cosa que es muy de los liberales españoles del siglo XX, que es lo que Carmen Martín Gaite llamó el empapelamiento, es decir, del cual los mexicanos somos víctimas hasta el día de hoy. Es la idea de que la vida se resuelve firmando papeles y llenando las habitaciones de expedientes que nadie va a leer y que quedan acumulados eternamente. Entonces, todo lo que para los historiadores como José Luis Martínez es muy interesante y es absolutamente nutricio, que son los juicios de residencia, Madariaga lo ve como las rémoras que impedían que España se hubiera convertido tras el fracaso de la República, en un Estado europeo democrático. Y en este sentido también yo me identifico, porque cuando yo escribí mi biografía de Fray Servando Teresa de Mier, entendí que buena parte de la justicia mexicana viene de la Inquisición. Y no me refiero a los tormentos ni nada por el estilo, sino a toda esa antes de que hubiera en México hace una década los juicios orales,
todos saben a la perfección de que podían pasar años en que un acusado no conociera ni a sus acusadores ni a su juez, y si tenía dinero, bueno, tendría acceso a la documentación de su caso gracias a la habilidad o a la venalidad de su abogado. Bueno, toda la venganza de la historia contra Cortés no viene como pensaban los románticos del siglo XX gracias a la ejecución de Maximiliano de Habsburgo. Viene de la máquina burocrática española que ya en el siglo XVI es una cosa capaz de devorar a Cortés. Entonces Cortés, que se salvó la vida en tantas oportunidades en la conquista de la Nueva España, la perdió frente a un aparato burocrático donde era imposible movilizarse. Como es común en el mundo hispánico, todavía no tenemos, o yo no la conozco, una buena biografía de Salvador de Madariaga. Fue un hombre que escribió muchísimo, tiene una obra enorme, insisto, muy desigual. Yo creo que su novela maestra es desde luego El corazón de piedra verde, pero sí tenía esta cosa de polimatía compulsiva. Era un no muy dotado versificador, para no llamarle poeta, pero estaba, y vuelvo al principio de mi charla, en ese rango que es muy difícil de conseguir de buenos escritores que a la vez son muy populares. El caso más famoso es Cien años de soledad, ¿no? Son pocos los libros que son tan buenos para la academia como para el más común de los lectores o el más exigente de los críticos literarios. Entonces Madariaga fue durante su gran época, todavía en los años 50 y 60 se leía muchísimo, un autor de estos que eran vistos de reojo, como lo veían en mi casa, por ser demasiado popular, demasiado leído, y era un hombre lleno de opiniones, que escribía muchísimo en la prensa latinoamericana y que tenía la tendencia un poco exasperante de opinar de todo. Incluso una de sus últimas, él murió en 78, una de sus últimas intervenciones es sobre el descubrimiento del templo. Le alcanzó a ver el descubrimiento del Templo Mayor en el Zócalo de la Ciudad de México y las dudas existenciales del expresidente López Portillo sobre qué hacer con ese descubrimiento, si derrumbarlo todo y dejar nada más el Templo Mayor, etcétera. El eterno conflicto entre las dos almas de México. Madariaga fue después, fue un vehemente antifascista. Hay un artículo muy famoso que está aquí, que empieza diciendo, dirigiéndose a Francisco Franco: general, márchese usted. No está en mi ánimo ofenderle, pero sí hablar claro, puesto que por lo visto conserva usted ilusiones sobre lo que desean la opinión nacional y la extranjera, y aún sobre lo que están dispuestas a tolerar. No por descortesía, sino por claridad, le digo pues, general, márchese usted. Pero en los años 50 este antifascismo se extendió, en mi opinión, virtuosamente al anticomunismo. Fue un enemigo acérrimo de la Unión Soviética estalinista, de la China de Mao Zedong, de la Cuba de Fidel Castro, y forma parte de ese selecto grupo de hombres del siglo XX que no cayeron en la tentación de ninguno de los dos extremos, que ahora en la narrativa populista persisten, ¿no? Ahora tenemos un mundo populista donde hay populismo de izquierda y populismo de derecha, y los dos tienen cosas más en común de lo que uno quisiera admitir. Bueno, eso no es nuevo, y hombres como Madariaga demostraron que se podía estar en contra de los rojos y de los negros, por decirlo así, sin perder un ápice de independencia política intelectual. Y otra cosa que a mí me interesa mucho,
que no entra ya dentro del tema de este coloquio, por lo cual solo la mencionaré de paso, es que Madariaga, que era un hombre, era lo que se llama en teoría política un liberal conservador, un cierto tipo de Tory moderado. Bueno, en los años 30 como ahora teníamos una fuerte reacción antiliberal y antidemocrática. Incluso ahora, aquí en México, ha habido voces que han escandalizado, que han puesto en duda el sufragio universal. Estas voces, sean cuales sean sus intenciones, pues no van a llegar muy lejos. Pero en los años 30, Madariaga tuvo la libertad de pensar que no bastaba con combatir al fascismo y al nazismo y a la Internacional Comunista, sino que había que repensar los excesos del liberalismo. Y él se atrevió en plena República Española a poner en duda la conveniencia del sufragio universal, lo cual desde luego le acarreó una antipatía generalizada, y él, como el filósofo español de lengua inglesa, Santayana, quedaron apestados por ser poco amigos de una cosa que llegó por fortuna para quedarse, que era la democracia representativa, pero se atrevían a criticar sus mecanismos y sus logros más profundos. Entonces eso para mí, como simple observador de la realidad política de nuestro tiempo, tiene mucho valor. Concluiré yo con una cosa que los italianos llaman la crítica militante, que es simplemente la extrapolación de hechos del pasado para explicar cosas del presente, que es algo que todos hacemos, que quizás no tiene mucha validez empírica. De hecho, el libro de Madariaga a mí me encanta por razones que a algunos de ustedes no les gustarán para nada, pero como yo no soy un académico, a mí me divierte muchísimo que de pronto Madariaga está hablando de Cortés y se va, como se decía antes, por la de Villadiego y empieza a hablar de algún otro tema que le interesa y de pronto regresa a Cortés con esa libertad del escritor que juega con la ucronía y el anacronismo sin importarle que lo regañen en la universidad y nada por el estilo. Bueno, yo insisto, hay una identificación entre Cortés como un hábil conquistador de voluntades ajenas que le permite hacerse del imperio azteca, frente a su fracaso como un diplomático al cual le es imposible detener la guerra de España mediante una intermediación internacional. Entonces ahí hay momentos en que yo leo, insisto, estoy especulando, creo que una de las libertades del lector es simplemente especular. Yo veo que es más bien, no es Cortés, sino Madariaga el que está actuando ahí. Y en la victoria de Cortés, Madariaga ve un consuelo frente a su propio fracaso. Hay una cosa muy similar que ocurrió hace 2 siglos, que es otro caso de este tipo de especulación creadora. En 1826 apareció la primera novela en lengua española, anónima, en Filadelfia, se llamaba Xicoténcatl. Lo digo como está escrito, con J y sin X y sin TL. Bueno, y hasta la fecha no se sabe quién escribió esta novela. Los acusados de escribirlo, según la filología, tienen que ser cubanos, porque no necesitaban las máquinas maravillosas que ahora tienen los laboratorios para detectar la autoría de los textos. Simplemente esta novela sobre Xicoténcatl, que se refiere naturalmente al joven, no al viejo, al rebelde o al supuesto rebelde, tenía que ser o del padre o de José María Heredia, el poeta, o del padre Félix Varela, los dos exilados independentistas en Filadelfia en 1826. Y ha habido una guerra
desde luego le interesa a 3 personas, una de las cuales soy yo, entre quién era el autor, si Félix Varela o Heredia. La cosa dio un vuelco en los últimos años y gracias a un investigador cubano que vive en México, Alejandro González Acosta, es prácticamente muy difícil tener otra autoría que no sea la de José María Heredia. La cosa que quedaba dudosa es por qué en la biblioteca de Heredia estaba la novela y él nunca la quiso reconocer como propia. Bueno, no la reconoció como propia porque la publicó el padre Varela en Filadelfia sin su autorización y era un borrador para Heredia. Y sí, la novela, que no es nada mala, tiene partes en que es una mera paráfrasis de los cronistas de Indias, ¿no? Pero aquí hay una cosa interesante. ¿Por qué un cubano estaría tan interesado en Tlaxcala? Porque ¿cuál fue la parte del Imperio Español que no se independizó y de alguna manera traicionó a las repúblicas nacientes en Hispanoamérica? Cuba. Entonces, para alguien como José María Heredia o para el padre Félix Varela, la Cuba de la época de la conquista era Tlaxcala, es decir, un reino que se niega a levantarse contra el gran imperio que viene. Entonces, este caso en que Tlaxcala se vuelve la Cuba de la época de la conquista, es muy similar a la manera en que Madariaga se vuelve, a su vez, Hernán Cortés. Es decir, que el trabajo del novelista o del biógrafo, que son distintos pero tienen desde luego similitudes, también existe para corroborar la propia identidad, ¿no? Para encontrar, sobre todo en tiempos de profunda incertidumbre histórica, como los que le tocó vivir a Salvador de Madariaga en la Guerra Civil Española, un punto de apoyo. Y un punto de apoyo que en el caso de Salvador de Madariaga era difícil de conseguir porque él, aunque insisto, estaba del lado de la República y contra Franco, no se involucró en la guerra propiamente dicha. Él tenía un gran conflicto con Manuel Azaña y después con Indalecio Prieto. Entonces se fue quedando políticamente solo. Sin embargo, fracasada la idea de la intermediación, Madariaga fue de los pocos que porque esta carta de váyase usted general está basada en la idea que la derrota del nazifascismo en Europa haría que los aliados hicieran salir corriendo a Franco de España. Y es ahí cuando los aliados la piensan 2 veces y no quieren entregar a España, abrir el bloque soviético por el lado del Atlántico, y consideran que, siendo poco grato Franco, es mejor que se quede ahí. Franco entiende el mensaje y de manera rápida se deshace de lo más ostentoriamente fascista de su régimen. Bueno, Madariaga consideraba que no era una mala idea que España fuera una monarquía constitucional con un primer ministro socialista. Idea que también tuvo Octavio Paz cuando era un joven agregado cultural en París a fines de la década de los 40, y que tanto a Madariaga como al joven Paz, esto lo manifestó Paz mediante informes diplomáticos que él nada más firmaba OP, porque era un simple empleado que conocía los círculos republicanos españoles en París. Bueno, esta idea era vista como absolutamente necia y estúpida a fines de los 40, y resultó que fue lo que ocurrió y ocurre, para bien y para mal, según se vea, en la España posterior al régimen de Franco. Entonces, concluyendo, yo creo que vale la pena leer la biografía de Madariaga,
Desde luego que es una biografía que ya no puede competir con la de Duverger o con la de José Luis Martínez. Desde luego que es una biografía que por lo menos a mí me dice más de Madariaga que de Cortés. Sin embargo, hay cosas en las que Madariaga se fija, en las que no se fijan los biógrafos contemporáneos de Cortés, por lo que dije al principio, la documentación está a la mano de todo mundo, supongo que en el teléfono cualquiera puede leer las cartas de relación, y en cambio en 1946 no había esta divulgación tan fácil de textos de todo tipo, sobre todo en este caso de la conquista de México. Y hay finalmente una visión liberal de Cortés. Liberal en el sentido español de la palabra, que es el que a mí me gusta y en el que yo me adhiero, de que la historia no es materia providencial, sino es obra humana, y que la obra humana no está sujeta al cumplimiento de leyes deterministas, sino es un proceso de prueba y error, donde muy a menudo tenemos que quedarnos con el menor de los males. Entonces hay una desacralización temprana de la conquista, ya sea como la gran humillación de Occidente contra ese paraíso acuático que dibujó Diego Rivera en los murales de Palacio Nacional, pero también es un libro que rechaza profundamente la visión hispanista, nacional católica, ahora muy en boga por reacción, de quienes dicen que la América debería agradecer hincada la llegada de los españoles que la salvó del salvajismo. También es muy interesante que Madariaga tiene una interpretación muy moderna, como se dice mal, pero se dice muy actual, de los sacrificios humanos. Él no, le parecen desde luego una barbarie, pero él entiende intuitivamente, porque no tiene las armas que tenía Christian Duverger cuando hizo La Flor Letal, él entiende que era una cosa consustancial al Estado azteca. No lo puede entender con la claridad que nosotros lo entendemos, pero ni lo condena como un barbarismo únicamente, ni como lo han hecho reiteradamente hasta muy poco los grandes historiadores mexicanos del México antiguo, lo mete abajo de la alfombra como una cosa anecdótica. Y en el marco del, ya voy a acabar, en el marco de los 500 años de todos estos hechos, este aniversario de los 500 años de 1519, 20 y 21, creo que a diferencia del 1992 que conmemoraba los 500 de la hazaña náutica de Colón, como la llamó Álvaro Mutis, este aniversario ocurre en un momento de denso populismo en el mundo, de, insisto, de convertir a los historiadores otra vez en jueces del pasado, que dictan sentencias según quien está en el poder, la judicialización de la memoria. Y esta hacer justicia con la memoria tiene que ver con la idea de que la historia se ha convertido en una cosa que debe utilizar el poder. Que la historia, ya sea el nombre de la calle de enfrente o la plaza de tal donde hay una estatua de alguien que quizás fue una pésima persona y un horroroso ser humano, pero forma parte de la historia, puede ser sustituida o cambiada. Toda esta idea de que la política cotidiana, que siempre es por propia naturaleza de mira corta,
tiene autoridad para hacer el trabajo de los verdaderos historiadores. Yo creo que leer autores como Madariaga, que estuvieron en momentos históricos quizás mucho más complicados que los nuestros, siempre es un alivio. Y hay cosas buenas dentro de este encono, de estos festejos de los 5 siglos de la conquista. Cosas buenas que se vuelven muy confusas. Por ejemplo, antenoche, no sé qué pasó con Iturbide, si lo mencionaron, parece ser que mencionaron a Trotsky, pero no a Iturbide, esto en Palacio Nacional. Y por otro lado hay datos muy buenos, por ejemplo, algo que era herético, ahora ya es la materia de todos los especialistas, que es el famoso indígena conquistador. Yo creo que eso es bueno. Entonces, quienes han festejado los 500 años no han asumido la contradicción de, por un lado dicen que son 500 años de resistencia indígena, pero es políticamente correcto decir que ya levantaron la mano las tlaxcaltecas y pues ellos fueron, como lo fueron en la verdad, conquistadores indígenas. Entonces, al mismo tiempo que se dice que son 500 años de resistencia indígena, se le da su lugar merecido al indígena, al tlaxcalteca y a miembros de otras etnias como conquistadores. Bueno, estas contradicciones, que son complejas de afrontar para los políticos, pero ellos no se dan cuenta, yo creo que son muy fecundas para el trabajo de los historiadores. Entonces, bueno, yo aquí termino mi charla sobre Cortés y Madariaga. Les doy muchas gracias a todos ustedes y confío en que por la tarde, cuando hagamos la relatoría de este maravilloso encuentro, podamos intercambiar ideas porque tengo mucho yo que preguntar. Gracias. Muchas gracias. El Gobierno del Estado de Guanajuato, la Universidad de Guanajuato, la Fundación Cervantina de México, a través del Museo Iconográfico del Quijote, otorgan la presente constancia al Dr. Christopher Domínguez Michael por esta amena conferencia. Gracias, estimado público. Les invitamos a que nos acompañen en punto de la 1 para la siguiente conferencia.